hormonal. O que cambian directamente. Santi Osorio. ¿En qué quedé? Perdón. De una glándula. Ay, no, vean, yo estoy tullida del frío. Ay, no. Estoy heladita. ¿Me repiten a ver en qué fue que quedamos? Que cambian directamente. El metabolismo. El metabolismo. ¿El metabolismo? Sí, señor. Celular. O tejidos blancos. ¿Cómo? O tejidos blancos. Sí. Punto aparte. Dos hormonas son producidas. Dos hormonas son producidas por en el hipotálamo. En el hipotálamo, coma, pero están almacenadas y son liberadas en la neurohipófisis. En la neurohipófisis. Entonces la primera es la vasopresina. Tu hormona antidiurética. Sí. ¿Hormona qué, profe? No sé bien. Antidiurética. ¿Cómo se título? Sí. Antidiurética. Dos puntos seguidos. Estimula la absorción de orina. La absorción de orina. O agua en los riñones. Agua en los riñones. Y controla el volumen de agua extracelular. De agua extracelular.
la oxitocina u OTC controla las contracciones del útero durante el parto. Las contracciones del útero durante el parto. Y facilita la salida de la leche por succión en la lactancia. Lactancia. El control ¿Sí pueden ver o no? ¿No se ve? El control de las secreciones hormonales. El control de las secreciones hormonales. Sí. El control de las secreciones hormonales. Creo que vamos a terminar para dejar mañana el documental y terminamos con el taller. Si nos va a alcanzar el tiempo, creo yo. Entonces, acuérdense, ¿no? La oxitocina, ¿con qué la relacionan? Con las contracciones del parto y con la leche. ¿Y la vasopresina con qué? Con el control de agua en los riñones. Esa es pregunta de examen. Ténganla en cuenta porque eso es fijo que sí es en el taller que vamos a hacer la próxima semana. Que es como un examen. Bueno, hasta ahora, ¿ustedes qué entienden o qué pueden deducir de las hormonas? ¿Qué generan las hormonas? Sí. Estamos viendo las hormonas, o sea, el tema del sistema endocrino lo podemos resumir a un conjunto de órganos que a través de las glándulas secretan hormonas, ¿cierto? Las cuales van directamente, puede ser a las células blancas o a los órganos y actúan para que nuestro cuerpo funcione y mantenga ¿qué? Lo que siempre hemos dicho, ¿qué es la homeostasis? Vuelvo a mi palabra favorita de este año. Tampoco, pero si yo de la homeostasis les hablo cada clase. ¿Qué es la homeostasis? No, ¿qué es? Dios mío, ¿será el frío? A ver, diga, ¿quién fue que respondió por acá? Samuel, escríbalo o dígale. ¿Qué es la homeostasis, chicos? Hola, buen día. Por casualidad. No, mi amor. Bueno, cuando el cuerpo tiene calor y empieza a sudar, o cuando el cuerpo tiene sueño y empieza como a dormirse, o cuando hemos tomado mucha agua y nuestra vejiga ya no aguanta y vamos al baño,
o cuando tenemos hambre y comemos, o cuando se nos va el aire y empezamos como a tener mayor cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿qué estamos haciendo? ¿Mantenerlo en qué? En equilibrio, muy bien. Es equilibrio. Eso, sí, muy bien, Samuel. Lo dijo antes. Muy bien. Entonces, Samuel Villa, que nos está acompañando acá en virtual. Resulta que el sistema endocrino, al actuar en conjunto con el sistema nervioso, que decíamos al principio de las clases de endocrino, entre los dos sistemas empiezan a comandar una serie de órdenes para el cuerpo, ¿sí? Para que cada uno de nuestros órganos corporales actúen y funcionen bien y mantengan justamente ese equilibrio o esa homeostasis que permite que el cuerpo no se enferme, que el cuerpo esté bien, que el cuerpo pues no caiga de pronto como en algunos estados en los cuales no vamos a poder sentir salud, ¿sí? O no podríamos estar bien con nosotros mismos. Yo les decía que nosotros generalmente relacionamos el sistema endocrino con las hormonas, y cuando hablamos de hormonas siempre como que vamos a relacionarlo con la parte sexual y reproductiva. Pero si ustedes se dan cuenta, a lo largo de estas explicaciones o de estas clases que se han dado, hemos podido mirar que las hormonas no únicamente están en la parte de reproducción, e inclusive casi ni siquiera hemos hablado de reproducción o de los órganos sexuales en el listado de hormonas que hemos citado, ¿cierto? Hemos hablado de ¿qué? De las suprarrenales que generan insulina, por ejemplo, o el páncreas, perdón, por ejemplo, las glándulas que generan hormonas digestivas, enzimas digestivas, de hormonas que generan, por ejemplo, la parte el control de la tiroides, es decir, la tiroxina, la oxitocina, ¿no? La vasopresina, todas, mejor dicho, cada una de ellas con funciones diferentes para diferentes órganos y para su estructura y funcionamiento, y no únicamente lo tenemos que relacionar con la parte de reproducción sexual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debe haber un control en la secreción? ¿Ustedes qué entienden por control en la secreción? La secreción es la liberación de hormonas. Es cuando una glándula empieza a liberar, a expulsar la hormona hacia la célula blanca o hacia el órgano que la necesita, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando del eje hipotálamo-hipófisis, entonces resulta que nuestra hipófisis, como les digo, empieza a generar una orden. Por ejemplo, en los caballeros, yo siempre, como para que ustedes tengan mayor idea y lo puedan recordar, le dice a los testículos de los caballeros, bueno, mijo, empezó su hora, hágale, despierte. ¿Qué pasa en ese momento? Despierta, exactamente, empieza a despertar. Entonces los jóvenes empiezan a tener ¿qué? Mayores erecciones, algo de eyaculaciones, ¿sí? Empiezan a generar un poquito más de tamaño en sus genitales, ¿sí? Empieza el cambio de la voz, empieza el estiramiento, ¿sí? Entonces, ¿es por qué? Porque resulta que por acá arriba salió la orden y por allá abajo recibió la orden, y entonces empezó a despertar y se empezó a liberar las hormonas propias de la parte inferior de los caballeros, que sería ¿cuál? Por ejemplo, en los órganos sexuales. ¿Cuál es la hormona que secretan los testículos, chicos? No me van a decir los óvulos, ¿no? Empieza con tes y termina en testosterona. Muy bien. Testosterona, exacto. ¿Sí?
Y mire que entonces, por ejemplo, esa liberación de testosterona es una secreción, ¿sí? O sea, la glándula empieza a liberar, empieza a secretar esa hormona y entonces esa hormona actúa en las células blanco, que en este caso estarían, por ejemplo, en los testículos y en el pene de los caballeros, y se empieza a dar esta serie de cambios. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Pero, ¿por qué tiene que haber un control en las secreciones hormonales? ¿Ustedes por qué piensan que debe haber un control? ¿Ustedes se imaginan que los caballeros empiecen a generar testosterona, pero a lo mudo? Dicen por ahí, locamente, sin control, ¿qué pasaría? Se descontrolan. ¿Cómo se descontrolan? Empezarían a crecer, pero mejor dicho, este techo les queda pequeño, ¿cierto? Porque tiene mucho que ver con la parte de crecimiento. Ahora imagínense ustedes que les empiece a crecer el pene y los testículos desmedidamente. Tenaz, ¿dónde guardan todo eso? No hay pantalón que les resista, ¿cierto? ¿O sí? O bueno, dejemos a un lado ese tipo de glándulas. Vámonos, por ejemplo, con la tiroides. La tiroides regula mucho el metabolismo celular. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un metabolismo lento? ¿Tendemos a qué? A engordar. Si nos da un hipotiroidismo, es decir, una falta de la tiroxina, ¿qué pasaría? Entonces nosotros empezamos a volvernos como el pez globo, ¿cierto? Y eso entre otras enfermedades que nos puede dar, porque eso nos daña la presión, empiezan a haber dolores del cuerpo, cefaleas. ¿Sí saben lo que es una cefalea, cierto? Un dolor de cabeza terrible, es como una especie de migrañas. Y por el contrario, cuando hay exceso de tiroxina, es decir, de la hormona que genera la tiroides, ¿qué pasa? Nuestro peso se ve disminuido, empiezan a generarse, por ejemplo, cambios de crecimiento tenaz, la parte de los sentimientos, las expresiones, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con el comportamiento como tal, se ve, mejor dicho, afectado. Entonces, unos días amanece, como decimos nosotros, hormonal, triste, meditabundo, taciturno, así como ¿cómo se llama? María José. Soy taciturna, meditabunda, triste. Sí conocen, ¿no? La TikTok. Eso, amanece en estilo María José. Pero otros días amanece en estilo Epa Colombia. ¿Sí? Entonces, hay esos cambios en el humor, en el comportamiento. ¿Sí? Entonces, miren toda la importancia de la regulación de las hormonas, chicos. Vean, un momentico que me están llamando por acá. Ya me cambiaron el nombre. Ahora me llamo Manuel. Bueno, entonces, miren que si no hay control en estas hormonas, mejor dicho, nuestro cuerpo empieza a sufrir una serie de cambios terribles. A las mujeres nos crece más el pelo, por ejemplo, en la barbita, muy bien bigotes, o a los niños, por ejemplo, les empieza a salir busto, o se les empiezan a ensanchar las caderas, y eso es en serio, sí. No lo estoy diciendo de manera jocosa porque eso pasa. Por ejemplo, que un hombre empiece a generar hormonas femeninas, ¿qué pasa? Va a tener características de mujer. No se le va a engrosar la voz, no le va a salir la manzanita. Se le va a ensanchar, le va a dar, ¿cómo es que se llama esto? Acumulación de grasita aquí en las caderas y se va a volver caderón. Inclusive les va a crecer, es en serio que les crece el busto, o sea, porque la acumulación de grasita en la parte del pecho va a ser pronunciada, ¿sí? Entonces, todo eso lo regulan las hormonas.
Por eso estas tienen que tener control en las secreciones, porque si no, nuestro cuerpo se desbarata. Empieza, mejor dicho, no sé, una cosa loca. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, vamos a apuntar el control, ¿no? de las secreciones hormonales. Entonces, punto aparte. Ahí traté como de explicarles un poquito por qué es importante que las hormonas estén reguladas y por qué se debe regular la secreción, es decir, la liberación de hormonas. ¿Sí? Entonces, las hormonas producen cambios en el funcionamiento del organismo. ¿Producen qué, profe? Producen cambios en el funcionamiento del organismo. Que regulan la homeostasis. ¿La qué? Homeostasis. Mi palabra favorita de esta. Igual que equilibrio. ¿Sí? Que regulan la homeostasis o equilibrio. Según las necesidades del organismo, ¿qué fue que dijimos? Según las necesidades, ¿no? Del organismo. La producción y liberación. La producción y liberación de hormonas debe prenderse o apagarse. Prenderse o apagarse, ¿listo? Punto seguido. Para realizar el control hormonal, el cuerpo utiliza dos mecanismos. La regulación humoral. El cuerpo utiliza dos mecanismos. La regulación humoral. La regulación humoral y la regulación
nerviosa. Y el uno es la regulación humoral y el otro es la regulación nerviosa. Entonces, primero vamos a hablar de la humoral. Se refiere humoral, no es hormonal, es humoral. Sí, señora. Se refiere a la detección. Detección, o sea, detectar. De concentraciones de una hormona en la sangre o de sustancias producidas en los tejidos blanco. Como respuesta. Punto seguido. Se presenta por dos mecanismos. Se presenta por dos mecanismos. Retroalimentación negativa. No, estos marcadores están graves. Retroalimentación negativa. En la que el aumento de la concentración, hormonal señala o señaliza a la glándula que la produce. ¿Cómo? Al hipotálamo y a la hipófisis para dejar de producir la hormona. Entre paréntesis, feedback largo. Feedback es retroalimentación.
Si la una es negativa, la otra ¿qué será? Retroalimentación positiva. En el que la secreción Profe, escribimos regulación nerviosa de subtítulo. no, ahorita estamos en la segunda de la humoral. La primera retroalimentación negativa y la segunda era retroalimentación positiva. Y esa es la que estamos ahorita desarrollando. Este es después. En la que la secreción de una hormona, la positiva, promueve el aumento en la que la secreción de la hormona promueve un aumento en su producción, o sea, en la producción de la hormona. Ahora sí, vámonos con la regulación nerviosa. Y ahí terminamos. Profe, como título. Otro subtítulo, regulación nerviosa. Primero era la humoral y luego la nerviosa. ¿Cómo? Ahora sí, la nerviosa. Está a cargo del eje hipotálamo-hipófisis. Está a cargo del eje hipotálamo-hipófisis. Y se controla por medio de la secreción de neurohormonas. De neurohormonas. En el hipotálamo. Y por retroalimentación. Entre estas estructuras, ya se acabó, tranquilo. Estas estructuras y los órganos o tejidos blancos. O tejidos blancos. Punto seguido, las neurohormonas también se llaman factores reguladores. Factores reguladores que permanecen poco tiempo
En la circulación. Y ejercen acción solamente en la hipófisis. Y ejercen acción solamente en la hipófisis. En la hipófisis. La cual retroalimenta al hipotálamo, para que produzca su actividad, reduzca su actividad. ¿En qué quedó? Retroalimenta al hipotálamo para que reduzca su actividad. Esa se llama el feedback corto, ese mismo, feedback corto. Listo, acabamos, chicos. Entonces mañana vemos el documental de las hormonas y en la próxima clase hacemos el taller, ya el último taller. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí los dejo. Muchas gracias por estar pendientes y cualquier cosita, yo ya subo el video a la plataforma de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Gracias, ya nos vemos mañana y un abrazo. Chaito, chicos.